Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. A lo largo de los últimos años, Jonathan Becker ha podido demostrarse a sí mismo que puede ir cumpliendo sus metas y sueños poniendo la energía donde debe ser. Le ha pasado de tocar con celebridades del mundo del heavy metal o recibir clases privadas de alguna de ellas porque abrió puertas y tuvo gestos de gratitud y bondad para con muchos de ellos. Su otro rol, el de productor, también le ha permitido seguir creciendo y encontrarse con gente que, como le gusta decir, vibra igual que él. Todo lo está haciendo desde nuestra ciudad y confiesa que en estos tiempos que vivimos no necesariamente hay que estar en los grandes centros urbanos para hacer lo que tanto gusta, pero sí hay que dedicarse a pleno, ser profesional y estar dispuesto a superarse día a día. Con esto de Raygun, con mi primera banda, mi hija me compró la Ibanez RG, una viola súper cara, ¿viste? Bueno, ahora yo tengo una colección de guitarras, tengo 45 guitarras. Me voy de gira a Rosario, Catamarca, Jujuy. No sé si me olvidé de otro lugar. Me voy a Buenos Aires a tocar. Abríamos de soporte para Stratovarius, ¿viste? Con una banda de power metal de Buenos Aires, en la que me llamaron para tocar. Y bueno, voy y bueno, vuelvo a Río Gallegos, ¿viste? Y estaba armando unas maquetas y yo dije, bueno, necesito un sonido que yo tenía la guitarra para poder hacerlo, que era esta guitarra. Y acá en Río Gallegos, cuando yo me fui, hubo esas lluvias torrenciales, ¿viste? Y bueno, se inundó toda mi casa. Y se rompió una chapa transparente y inundó todo. Yo, sin darme, mis viejos, tengo la gran mayoría de mis guitarras en la casa de mi viejo. Se rompió la chapa transparente y se inundó el estuche. Y imagínate, yo volví de gira y esa viola yo no la uso porque tengo otra guitarra. Entonces siempre voy usando las nuevas, ¿viste? Entonces saco el último estuche, que era esta viola. Ahora sí, estaba llena de agua. Explotadísima la madera, explotadísimos los micrófonos. Y la quedó la viola, ¿viste? Y bueno, mi primer amor, ¿viste? Mi primer viola bien, se destruyó toda. Así que nada, tuve la posibilidad de contactarme con el luthier de Gustavo Cerati. Por todo esto, ¿viste? Que como que yo digo que las cosas pasan por algo, me pasan por algo, no sé por qué, pero siempre como que me llega gente recopada, ¿viste? A mi vida. Y el loco me dijo, bueno, yo te la voy a arreglar. Le envié la viola, estuvo un año, 2, y me envió la viola arreglada. Le hice un par de modificaciones, le compré unos micrófonos modernos, ¿viste? Y tengo mi primer viola modificada. Por el luthier de Gustavo Cerati. Bueno, yo lo tengo tatuado, Gustavo Cerati, soy muy fanático, ¿viste? Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear
a Sarina la conocemos desde mucho tiempo. Y vi que se había largado a cantar. Ay, bueno, le escribo a Sari. Me dice, che, le digo, mirá, voy a empezar a hacer unas sesiones de bandas en el estudio. Me gustaría empezar con ustedes. Bueno, aparecieron los pibes, ¿viste? En el estudio. Yo no conocía a nadie porque como no me manejaba en el ambiente, era como raro, ¿viste? Entonces, bueno, aparecieron los chicos de Saribán en el estudio. Siempre de súper buena onda y yo dije... Uno siempre prejuzga desde el lado rock, porque uno tiene que asumir sus errores en la vida, ¿no? O el prejuzgar, porque hay... Yo decía, uy, esto me van a caer reventado, ¿viste? Yo decía, al ser cumbiero y cero. Este era lo más profesional posible, ¿viste? E inclusive ellos escuchan mucho y prestan mucha atención los chicos. Toman todos los consejos que vos le podés llegar a dar, ¿viste? Y bueno, empezamos a grabar y era como... ¡Wow! Suenan bien. E inclusive me hice muy amigo de uno de los chicos de Saribán, que es al que convoqué para los teclados de El Sueño de la Gitana, a Maxi, que tiene como tiene ese don, ¿viste? De que puede tocar cualquier cosa. Que yo, desde siendo músico, siempre digo que yo soy músico por insistencia, por estudiar, ¿viste? Y hay personas como Maxi o muchos chicos de Río Gallegos, ¿viste? Que se expresan y les sale naturalmente. Yo para hacer eso tuve que recurrir a sentarme 80 horas atrás de un libro y tratar de entenderlo. Yo soy músico por insistencia, ¿viste? Aunque muchos te lo hagan triste. Yo estudié en el colegio 26 y me jodían mucho porque yo andaba todo el día vestido de negro. Y yo en las horas libres me las tomaba del colegio, ¿viste? Me iba al concert. Me quedaba la vuelta, ¿viste? Entonces, y en el conservatorio siempre había un portero o algún profe que te daba la llave en la que vos podías practicar en las salitas. Entonces yo me pasaba horas. Tenía un amigo que nos juntábamos y estudiábamos las obras, armonía. Bueno, yo empecé con la música. En mi casa siempre hubo música, ¿viste? Mi mamá tenía una banda de folclore, ¿viste? Y se hacía su mini gira todo adolescente, ¿no? Pero siempre en mi casa hubo una guitarra. Mi vieja no la tocaba. Y yo empecé con el tema de la viola en la primaria. Tenía a un amigo, Juan Manuel, que ahora toca en Barrabás. Y el loco tocaba temas Almafuerte, chacareras. Y yo decía, hijo de mil, ¿no? Onda, puede tocar estas cosas y a mí me gustaría aprender a tocar la guitarra. Y el loco nunca me negó conocimiento. Él me hacía los acordes en la hoja Rivadavia y tomá, y yo me iba a mi casa y agarraba esa viola durísima y practicaba. Y empecé con eso. Y de ahí empecé a tomar clases con Fito Méndez, con Germán Ojeda. De ahí tomé clases con Pino, que es el guitarrista de Purgatorio, ¿viste? Y ahí fue como... me llegó a la parte del heavy metal, ¿viste? Entonces fue como re importante. Y en mi casa, al ver que a mí me gustaba mucho la música porque pasaba muchas horas, ¿viste? Estudiando, tratar de sacar un acorde en primera inversión, ¿viste? Y me anotaron en el conservatorio. Nunca... ¿Sabés que nunca pedí un videojuego? Yo pedí un encordado, unas fugas, ¿viste? O mi papá, yo me acuerdo que laburaba en el centro y todos los meses llegaba una guitarra total, ¿viste? Porque ahora es como medianamente fácil
vos ponés en YouTube cómo se hace el solo de Michael Jackson y te sale, te lo explica. Antes tenía que esperar una revista a ver si llegaba algo de información para poder aprender. Entonces yo me compraba las revistas en que salían los solos de Mega y cosas de Yngwie Malmsteen, ¿viste? Cosas así que... Y mi papá me las compraba en las revistas. Y yo estudiaba con eso, ¿viste? O copiar VHS, ¿viste? Sí, mis viejos siempre como que me bancaron mucho. Por eso siempre que saco algo, a los primeros que se los muestro es a Javier. Javier es como el que me dice sí, ¿no? ¿Viste? Y a mis viejos. Yo sé, dirás. Y después tuve mis primeras producciones fue traer a Julián Barret, el guitarrista de Tarja Turunen, ahora, que es una banda emblemática, cantante de Nightwish. Lo traje acá al Teatro Municipal. Yo siempre como que aposté a eso, ¿viste? A que el músico, o yo dentro de mis posibilidades, poder brindarle, capaz que a un amigo que no tiene la posibilidad de pagarse un pasaje y viajar a Buenos Aires, de tener a un loco que pueda brindarle información que no encuentra en otro lado, o del mano a mano, ¿viste? Y entonces trajimos a Julián Barret. Fue mi primera producción, hice una clínica abierta para los guitarristas de Río Gallegos. Bueno, me pasó algo muy loco que hace tiempo. Estaba en Buenos Aires y estaba en un estudio tocando, ¿viste? Fui a ver el ensayo de unos amigos. Es como que yo, no sé, a mí me ponen en los lugares justos en los momentos indicados. Estaba en un estudio con Juli, con Barret. Y en eso que, bueno, salgo, estaba en la nave de Osberg y hay un estudio que son diferentes pisos, ¿viste? Entro a un estudio y subo el ascensor y iba con Adrián Barilari, ¿viste? Y el enano se iba a ensayar, ¿viste? Arriba estaba grabando Rata Blanca, ¿viste? Y yo iba ahí, ¿viste? Como, bueno, ¿qué onda? ¿Viste? En el ascensor, ¿viste? Y con esto de después del tiempo, pasó que el tecladista de Adrián Barilari, en su etapa solista, es el productor de él. Y me dio la posibilidad de grabar un tema mío con Adrián Barilari. Yo tengo un tema de Sirius cantado por Adrián Barilari. ¿Viste? Es como re loco, ¿viste? Es como importante. Después, bueno, una vez estaba en Estudios Panda y entro y estaba Diego Torres, ¿viste? Que después terminé grabando guitarra. Sí, grabé unos arreglos, ¿viste? Y uno lo cuenta así como decir, qué... Pero yo siempre lo veo como lo que hice, ¿no? ¿Viste? Pero después se torna como normal, porque uno no se cree más que otro, ¿viste? Por eso yo siempre insisto en ayudar al otro que no tiene una posibilidad. Porque capaz que yo salgo ahora después de acá y me atropella un auto y esa flashearla de que soy más que el otro, ¿viste? Ni garpa. No va, ¿viste? Siempre nosotros apostamos, vuelvo a insistir en Javier, que es una persona que siempre influenció en mi vida, ¿viste? Y en el transcurso. Y yo aprendí de Javier que somos todos iguales, ¿viste? El día a día, poder ayudar, si bien a uno le sale del corazón, nuestra publicidad en Darkside es del corazón, no es que nosotros pagamos una publicidad para que la gente nos conozca. Nuestra publicidad es crear eventos para nenes, que puedan ver una banda gratis, que puedan tener un video. Nosotros creamos la productora
Aura, que fue con la sesión esta que decíamos de Dark Side, ¿viste? Dark Side Session le pusimos. Y ahí empezamos con lo de Sarina, ¿viste? Que tuvo una repercusión zarpadísima. Bueno, hicimos diferentes laburos. Hicimos para Caloventores, que es una banda que a mí me encanta porque yo amo a Beatles. Y los chicos de Caloventores son muy profesionales, ¿viste? Es buenísimo, yo aprendo mucho con los chicos. Bueno, hicimos Arraje, una banda de tango. Bueno, a mí me gusta mucho el tango, me gusta mucho Piazzolla. Hicimos la sesión y nosotros subimos los videos para que ellos se difundan, ¿viste? Sin un fin de lucro, ¿viste? Es más del corazón, ¿viste? Y ese es nuestro laburo. Y después... ¿Eso está vigente por eso? Sí, ahora ya tengo en vista ahí un par de bandas para llamar y retomar, porque entre una cosa u otra, palos y en la rueda que te pasa en la vida, ¿viste? Como lo de mi mamá, y todo te dura... y todo el tiempo cambia la vida, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué carajo, viste? Y capaz que se paró 3 meses, pero si uno enfoca la energía, se dan las cosas. Hay que poner la energía en lo que querés. Entonces, si uno saca la energía y se desvirtúa de otro lado, las cosas se paran. Pero si mantenés la energía, el poder está en la cabeza, ¿viste? Enfocarse en decir, bueno, voy a seguir haciendo cosas de la productora, voy a seguir haciendo cosas para los músicos de mi ciudad. Digamos fue, si algo... Pero estábamos tomando un café con Barilari y sabés que el violero de Barilari tocaba en Peluche. Y lo tocan para llevar el mango a casa, que no está mal, ¿viste? Es que lamentablemente el músico de heavy metal o el rockero en sí no gana tanta guita, ¿viste? No, claro, tenés que estar como muy metido, ¿viste? Es como yo le digo a todos mis amigos que me dicen, uy, grabaste con este, uy, hiciste con esto con este. Pero la realidad atrás de la imagen que uno ve en el video es diferente. Lamentablemente es Argentina. Y es feo decirlo así porque es nuestro país, pero cuesta mucho, ¿viste? Ganar el mango y uno los idolatra como, no sé, ¿viste? No son Iron Maiden, ¿viste? Y yo me acuerdo cuando iba a ensayar allá, cuando fui a tocar al teatro en Buenos Aires. Los locos viajaban 1 hora y media para llegar a la sala de ensayo y 1 hora y media para volver a su casa. Que acá lo tenés todo cerca y te llegan tarde al ensayo. Y ¿me entendés? Y ahí es donde yo aprendí a valorar mucho el tiempo de cada persona, ¿viste? Porque uno dice, bueno, voy a ensayar, no llevo los temas aprendidos, pero eso uno lo aprende con el tiempo, ¿viste? De laburar, del profesionalismo que se le quiere dar, porque el ser profesional no significa que todo el tiempo que te paguen. Profesionalismo es el ejecutar tu actitud con responsabilidad, ¿viste? Entonces, a mí me pasó que yo cuando empecé a armar todos estos proyectos personales y cosas así, que al yo tener la posibilidad de tener un estudio o algo así, yo salía del negocio a las 8, 8:30 para estar a las 9 conectado y esperar a los músicos. Y 9 menos 10, no puedo ir, nos vemos. Mensajes así. No puedo, me voy a comer con mi novia. Y me dejaban esperando, ¿viste? Entonces yo dije, nada, ya fue, menos 10,
Ni nos vimos. Es blanco. Yo siempre digo que es blanco o negro. O haces las cosas bien, o agarra tu camino. Es corta. ¿Viste? Y entonces opté por hacer mis canciones. A escribirle a un batero, en este caso Gustavo Rowe, que grabe para mi disco. Porque engañarse y mentirse. Se me dio la posibilidad de que el tecladista Tarja Turunen me produzca. Y tener diferentes contactos como grosos para yo poder ejecutar mi propio proyecto. Es como hablamos todo, que querramos o no, el ingreso económico es diferente. Yo, estando desde Río Gallegos, puedo hacer cosas. Para vos que capaz que querés hacer una canción de trap, y bueno, dale, vamos el domingo, grabamos el beat y... ¿Viste? Yo tuve la posibilidad de producir hasta mi propio disco. ¿Viste? Mi nene tiene 13 años y quería grabar una canción de trap y bueno, vamos para adelante. Y económicamente yo acá tengo como diferentes salidas, ¿viste? Estando allá capaz que solamente viviría de la música y alimentaría el corazón, ¿viste? Capaz que tendría posibilidades de exponerme más. Pero yo prefiero viajar, que la productora me diga, che, mirá, en 3 meses tenés que viajar. Y bueno, yo estudio acá, viajo, hago 2 ensayos generales y el sábado toco y el domingo o el lunes temprano a la mañana me vuelvo a Río Gallegos. Eso es lo que hice siempre. Yo ahora empecé a tocar con Abismos en el Cielo. Es una banda que tiene músicos de una banda que se llama Imperio, desde el 90, 2000, que hicieron... Es masivo el poder de llegada que tenían, ¿viste? Bueno, ahora tengo la posibilidad de tocar con ellos, ¿viste? De estar componiendo para su disco. Es como re loco, porque yo lo tenía en un póster en mi habitación y ahora tengo la posibilidad de tocar con ellos. Y me pasó con diferentes bandas de que me digan, che, bueno, mira, tenemos tal fecha en el Teatro de Flores, ponele, ¿no? En 3 meses venite, bueno, compran el pasaje, voy, meto 2 ensayos, toco el sábado, y el lunes me vuelvo. Y vuelvo a mi vida normal. Es el que existe. Y mi nene él estuvo... Desde los 2 años viaja por todo el país, por los laburos que tiene la mamá, ¿viste? Entonces, como que siempre tuve el corazón roto, ¿viste? Por mi nene. Así que... Y viajaba, ¿viste? Estuvo en diferentes puntos del país y entonces yo viajo a verlo cada vez que puedo o él cada vez que viene. ¿Conoce Río Gallegos? Sí, él nació en Río Gallegos e inclusive Javier al principio de año me regaló la sorpresa, no, el año pasado, que yo por cosas de la vida, laburos y cosas así, yo no podía viajar al cumpleaños de mi nene, ¿viste? Y bueno, hablando, un día, un sábado, llega Javier y dice, che, bueno, me voy a hacer unas compras. Bueno, dale, yo me quedo en el negocio. Estaba el local explotado de gente. Y en eso que entra Javier con un carrito y una caja gigante, pero gigante. Y yo dije, bueno, se habrá comprado algún muñeco, ¿viste? Como es Javi, ¿viste? Bueno, me llama, ¿viste? Y me dice, Jonah, vení y te compré algo para vos. Sé que me he concentrado y me dejé de lado. Suena desesperado, problema solucionado. Yes. No me permito perderte, no me permito soltarte. Querer tanto una cosa de suerte y lo último de siempre. Solo hace falta que te a mi lado. Te lastimé, no era mi intención. Por eso
te pido perdón otra vez y te vas de Bueno, viejo. Buena, viejo. Mi nene se fue de Río Gallegos y... bueno, Javier hizo toda esta movida con la mamá, porque por suerte yo tengo muy buena relación con la mamá, con su pareja. Es lo importante estar en armonía, ¿viste? Porque le das tranquilidad al nene, a la vida de uno. Y a veces es difícil, pero yo tengo la suerte, como digo yo, de estar rodeado de gente con buena vibra, ¿viste? Y la mamá de mi nene vibra igual que yo. Entonces, Javier hizo toda esta movida de traer a mi nene con la mamá un mes antes, ¿viste? Mandarse mensaje, pedir permisos, comprar pasaje. Y lo trajo a mi nene a festejar su cumpleaños conmigo. Y vos decís... No sé, Javier te puede aparecer con un He-Man, ¿viste? Es el que te sirva el café, ¿viste? Pero, y bueno, y apareció con esa caja y salió mi nene y como, wow, ¿viste? Es loco, ¿viste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar. Si yo hago algo con respecto a lo musical, o cualquier cosa, decisión o cosas así, porque por ahora vamos a poner en el negocio, vamos a hacer un estudio de grabación, que lo estamos construyendo, en el que vamos a brindar esto, ¿viste? Vos tenés una banda, bueno, vení y ensayá arriba. Te grabo tus canciones. Y te doy el material, de onda. Es como, nosotros lo hacemos, vuelvo a insistir, hacemos las cosas de corazón. Nuestra publicidad es del corazón, ¿viste? Darkside es una familia, ¿viste? Y hacemos eso para la gente, onda, desde crear un Halloween para los nenes y regalar caramelos y nosotros disfrazarnos para los nenes, ¿viste? Para el papá que capaz que en el Día del Niño no le puede regalar un muñeco, nosotros nos disfrazamos y capaz que o le regalamos un juguete o le regalamos caramelos y le hacemos pasar un día lindo al nene que capaz que el papá no puede comprar uno de esos muñecos que te piden los nenes que salen 40.000 pesos, ¿viste? Y alimentás el corazón, es eso, ¿viste? Cuando vibrás bonito, te vienen cosas bonitas, ¿viste? Es así. Falsear, si ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Todo pasa por Darkside, ¿viste? Es como que con el local como que generamos esa buena vibra, ¿viste? Vuelvo a insistir en la energía. Somos energía, ¿viste? Bueno, los chicos saben que yo soy como muy fanático del rock, del heavy metal, inclusive con Javi, ¿viste? Y yo dije, che, ¿me podríamos enviar una pintura a Estados Unidos a un guitarrista que se llama Jason Becker, a Estados Unidos? Bueno. Prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. El tatuador del local en ese entonces, Coqui, me hizo una pintura, pero zarpada, parecía que habías escaneado, ¿viste? Y bueno, la foto. Lo envío a Estados Unidos como gratitud, ¿viste? Por la influencia y todo. Nosotros siempre insistimos en ser agradecidos. Ser agradecido es la parte más importante del ser, ¿viste? Entonces, llegó la pintura
Al mes me escribe la familia de Jason agradeciéndome que me iban a estar retribuyendo el gesto. Yo dije, ¿viste? Capaz que un mensaje, no pasa nada. Bueno, pasan los meses, bueno, pasó la pintura, me llegó la foto de Jason con el cuadro, ¿viste? Algo re lindo. Y a los meses me llega un mail, yo había dejado mis datos, ¿viste? Que me escriben desde la productora de Martin Friedman. Martin Friedman es muy amigo de Jason. Y me regalaban estudiar con él. Conocerlo, ¿viste? Sí, porque, ¿viste? Martin Friedman vino a dar un par de clases a Argentina, siempre suele hacerlo. Y hay que gatillar eso, ¿viste? Bueno. Yo le cuento a Javi, ¿viste? Siempre le cuento las cosas a Javier, ¿viste? Lo primero me dice, no, comprate el pasaje. Bueno, me compré el pasaje y me fui. Llego, me presento en el hotel. Digo, mirá, me contactaron de acá por una clínica con Friedman. Bueno. Y aproveché de que Coqui me hizo una pintura, la misma que le envié a Jason, me hizo una un poco diferente para regalársela a Friedman. Si salía, si me recibían. Sí. Bueno, en eso dice, bueno, sí, espera acá. Se baja, viene el ascensor, baja Martin Friedman. Y yo, re duro. Era como de tenerlo en mi habitación. Yo tenía un póster de Martin Friedman que apuntaba, ¿viste? Apuntaba. Y yo le ponía practicar. Le puse un cartelito que decía practicar, ¿viste? ¿Viste? Entonces, me presentan con Friedman, le doy el regalo y la productora me dice que tenía acceso a estudiar con él. Y el loco me ve, le doy la pintura de Coqui en representación de Darkseid y el loco se saca, me da un gesto inclinándose porque tiene una cultura japonesa y bueno, me firmó todos los discos de Mega, inclusive en el negocio tenemos los discos firmados por Friedman, viste que es algo medio raro porque para el mortal normal no sabe ni quién es Friedman, pero es una persona que llena estadios, viste. Sigámoslo como hasta acá. El guitarrista y compositor de Alejandro Sanz. Yo tengo una grabación con él que todavía no la saco. Hicimos como un jazz, ¿viste? Algo como un proyecto personal, ¿viste? Pero me pasó algo re loco de estar con él en videollamada y que aparezca Alejandro Sanz atrás, ¿viste? Y que, Argentina, ¿viste? Y el loco mostrándole los videos, ¿viste? De míos tocando y cosas así, ¿viste? Que voy a decir, wow, ¿viste? Pero bueno, vuelvo a insistir que es importante creer, ¿viste? Es importante creer porque yo seguramente cuando yo vea esto voy a decir, ¿qué carajo? ¿Viste? Onda, todo lo que uno puede llegar a hacer creyendo en uno y teniendo a gente que te apoye, ¿no? Porque, bueno, yo tuve la suerte de que mi familia me apoyó mucho y tener amigos de verdad, que te apoyen en esto, ¿viste? Un amigo es el que te insiste en seguir adelante. Un amigo no es el que te entrega la bolsa de falopa, ¿entendés? El amigo es el que te insiste a que dejes la falopa, ¿viste? Al que te puedas ir para adelante, a concretar tu sueño, ¿viste? Mirá, yo tengo una ideología, a mí me formaron en mi casa muy así. Yo fui un pibe que tenía horarios para volver a mi casa, que nunca descuidé el estudio,
siempre que fui un desastre, ¿viste? Onda, ya por inercia soy distraído, ¿viste? Pero una ideología que tengo es estar libre de drogas. Eso coincide también con Javier. Sí, con Javier somos así. Yo no soy straight edge, pero mi vida siempre se guió en estar libre de excesos, ¿viste? Es como yo vuelvo a insistir, un amigo es el que te incentiva a seguir, un amigo es el que te da un mensaje de aliento. Un amigo no es el que te saca la falopa y te la da. Y que te crees vivo por meterte 3 líneas, ¿viste? No, por lo menos no es la mía, ¿viste? Vamos, che, ¿por qué dejar? Estábamos hablando de Angra, ¿viste? Y vuelvo a insistir que me siguen pasando cosas como re locas, ¿viste? Estaba en el estudio de grabación y por suerte hice como una muy linda amistad con Julián Barret, que es el guitarrista de Barilari. Y él tiene la posibilidad ahora de ser músico de Tarja Turunen. Viaja por Suecia, Rusia, ¿viste? Por todo el mundo. Y que como músico de sesión está el guitarrista de Angra. ¿Viste? Y bueno, Juli sabe que yo soy re fan de Angra. Y le habla a Rafael, que me hicieron un video. Y Rafael que en el video acepta tocar en mi disco. Que esa grabación ya la tengo. ¿Viste? Es como en el jazz, hay que anticiparse, ¿viste? Entonces tengo a todos mis ídolos grabados con canciones mías, ¿viste? Entiéndome que lo entendiste. Digamos fue. Walter Jardino es primo del papá de Sarina y bueno, creo que uno de los primeros guitarristas que me influenció mucho. Yo tengo a mi profesor, me acuerdo de la primera clase de guitarra que yo pude pagar, que me llevó mi vieja de la mano a un taller de guitarra, era Lucio Monzón, ¿viste? Que al día de hoy es mi amigo y somos colegas, ¿viste? Y Lucio, me acuerdo que me dice, ¿y vos qué querés aprender? ¿Viste cuando tenés esos recuerdos de chico? Y yo digo, yo quiero aprender a tocar prohibido obsesivo. ¿Viste? Era el solo más difícil que tenía Walter Jardino, uno de los tantos, ¿no? Y Lucio agarra mi guitarra y me lo toca. Me toca todo el solo y yo dije, wow, ¿viste? Era como re zarpado, ¿viste? Se dedica más a jazz, Lucio, ¿viste? Pero bueno, Lucio es una de las personas que tampoco nunca obtuve un no de él, ¿viste? Inclusive yo sigo estudiando armonía con él. Nunca me dejo de instruir. Bueno, yo tomo clases con Kiko Loureiro por webcam de armonía. Sé vos, no más, que al mundo salvarás. Del otro violero de Megadeth. Sí, yo tomo clases con él, tomé clases con Juanpi Juárez, que es guitarrista de Pedro Aznar. Siempre como que estoy todo el tiempo instruyéndome. Quien aguante es el que existe. Está en todos lados. Pero en concretar lo que yo quiero y no salirme del eje a lo que... Si uno enfoca la energía, se puede concretar, ¿viste? Esto también, bueno, vuelvo a insistir, hay mucha gente que vibra igual que uno, mi familia, mis amigos. Es importante eso, ¿viste? Mi energía está enfocada en concretar los sueños, ¿viste? Que todavía tengo muchas. Bueno, nosotros ahora, el 11 de junio, vamos a hacer un homenaje a nuestro amigo que lamentablemente ya no está, Matías Robledo. Que Matías era yo toqué con él en una banda de death metal llamada Infecto.
que hicimos soporte a Crisium, viajamos por toda la Patagonia. Y Matías era un pibe que siempre iba para adelante, vibraba igual que nosotros, ¿viste? Y onda, yo he visto a Matías que capaz que al violero le faltaba un equipo y él iba y conseguía uno para estar a las 5 de la tarde y que el violero pueda ensayar. Matías era de esos pibes que recorrió, pasó las fronteras, se fue a México, Ecuador, Brasil, tocando y nunca traicionó sus ideales, ¿viste? Siempre tocando ese death metal que él siempre amó, ¿viste? Entonces nosotros, las bandas de... Bueno, yo me voy a unir a un tributo que viene desde Chile. Yo voy a tener un ensayo y me voy a tocar, ¿viste? Y va a tocar Sarcasmo, Matrero, que son bandas que Matías siempre amó, ¿viste? Y siempre tuvo la actitud de ayudar, ¿viste? Matías era uno de esos pibes que si vos tocabas y él podía ir a ayudarte, capaz que acomodar el amplificador, Matías iba, ¿viste? Entonces, lamentablemente ya no está, lo extrañamos mucho. Y entonces el 11 de junio vamos a brindar ese homenaje para Matías, ¿viste? Y que escuche esa distorsión que a él tanto le gustaba. I don't like it any more than you think. Romper prejuicios y alimentar el alma a través de la música, ese es el camino que viene transitando Jonathan y que desea seguir explorando. Las puertas que se abrieron traerán más oportunidades, y esas oportunidades a la vez nuevos sueños u objetivos por cumplir. Más o menos de eso se trata, de saber quién es uno mismo y a la vez quién es quién.